¿Cuáles son los equipos más raros que jugaron en la Champions League? Pues ven, yo averígualo en Punto Cero Europa. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, y es que por si no lo sabías, antes de crearme este canal de fútbol europeo, en mi canal principal empecé una serie en la cual hablaba sobre los equipos más extraños que jugaron en la Champions League, y después de mucho tiempo quise traer de regreso esta serie en este nuevo canal, en donde en concreto este video es la quinta parte de esta gran saga. Y si tienes curiosidad de ver los anteriores videos de esta serie, justamente los tengo recopilados en esta lista de reproducción. Y bueno, también les tengo que decir que si quieres ver más videos de esta serie, solo tienes que darle mucho cariño a este mismo video en la caja de comentarios. Y para finalizar, la única regla considerada de esta serie es que solo voy a incluir a clubes que hayan jugado la fase de grupo de la Champions, ya que seamos sinceros, en las fases previas siempre participan equipos de países pequeños y que tampoco son tan relevantes, y si los incluyera en esta serie, la saga sería eterna. Así que habiendo dicho esto, empecemos de una vez con este gran video. Señoras y señores, comenzamos todo este renacimiento de la serie con un equipo que actualmente no existe, o al menos no con ese nombre, y es que es el turno de hablar sobre el caso del Armenia Bratislava, el cual es un equipo de Eslovaquia que efectivamente llevó ese nombre entre la década de los 90 hasta finales de 2008, y bajo aquella denominación logró hacer historia tras clasificarse a la Champions League. Y lo cierto es que al parecer todo el poder estaba en ese nombre, ya que el equipo en los siguientes años se pasó a llamar FC Petralka y nunca más ha podido participar de un torneo internacional, aunque si les soy sincero, este equipo ha sido muy indeciso, ya que ha cambiado de nombre más de 17 veces en toda su historia, lo cual es algo realmente impresionante. Pero bueno, hablando un poco sobre su historia, podemos decir que este club fue fundado en el año de 1899 bajo el nombre de Sección de Fútbol de la Sociedad Gimnástica, en donde, como curiosidad, en un primer momento tenía el nombre en húngaro, ya que por aquel entonces la ciudad de Bratislava pertenecía a Hungría, y a su vez Hungría pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Y bueno, como ustedes bien saben, el territorio europeo ha cambiado mucho con el pasar de los años, y a partir de 1918 la ciudad de Bratislava pasaba a ser parte de Checoslovaquia, el cual fue un nuevo estado soberano que nació en Europa Central, por lo cual el equipo de fútbol obviamente jugaría la liga de fútbol de este nuevo país. Y si les soy sincero, en el campeonato de Checoslovaquia le iría horrible al equipo, debido a que nunca se destacó jugando al fútbol, y de hecho era solamente un mediocre equipo del ascenso, en donde más de 8 décadas compitiendo, este pintoresco club solo jugaría 2 miserables temporadas en la máxima categoría de Checoslovaquia, en concreto en el año 81 y en el año 84, pero tanto antes como después de aquel hecho, lo cierto es que el equipo tenía un nefasto nivel deportivo. Pero en el año 93 nacería una nueva esperanza en el equipo, puesto que en ese momento se dividiría Checoslovaquia en 2 países, por lo cual verían la luz los estados de República Checa y Eslovaquia, en donde ahora el equipo debe competir en el sistema de liga de fútbol eslovaco. Y lo cierto es que el club tendrá rendimientos bastante buenos, en donde es digno de mencionar que en este periodo el equipo se cambiaría de nombre al de Armenia Bratislava, con el cual simplemente se volvería un club legendario, ya que tras empezar jugando en la segunda división de Eslovaquia, rápidamente el equipo conseguiría su ascenso a la primera división, y en los comienzos del siglo XXI, el club sería uno de los grandes animadores del fútbol en aquel país, ya que en 2004 logran ganar la Copa de Eslovaquia, mientras que en 2005 da la sorpresa y serán campeones por primera vez en su historia de la primera división de su país, lo cual le daría un cupo para jugar en las fases previas de la Champions League. Y aquí es donde empieza lo realmente interesante en este video, ya que la Armenia Bratislava tuvo que superar 3 largas fases para recién llegar a la fase de grupos, puesto que tras vencer al Kairat Almaty de Kazajistán, en la segunda ronda previa se dio el lujo de eliminar a un histórico del continente como el Celtic de Escocia por un gol de 5-4, mientras que la última fase previa se debía enfrentar ante el siempre complicado Partizan de Belgrado, y tras empatar 0-0 en ambos encuentros, finalmente por lanzamientos penales, este pintoresco equipo de Eslovaquia consigue un histórico cupo para la fase de grupo de la Champions League, algo simplemente impresionante. Y claro, en su debut en el máximo torneo de clubes europeos, la verdad es que la Armenia Bratislava tendrá un rendimiento bastante digno, puesto que en un grupo relativamente difícil, conformado por Inter de Milán, Rangers y Porto, el equipo eslovaco ante todo pronóstico da la sorpresa y deja en el último lugar al gigante portugués. Una completa locura la verdad, en donde incluso la Armenia Bratislava le ganaría un partido clave al Porto por un marcador de 3-2, y al acabar en el tercer lugar, el equipo sería relegado a los 16avos de final de la Europa League, en donde lamentablemente quedaría eliminado en aquella fase ante el Levski Sofia de Bulgaria. Y bueno, en cuanto a los siguientes años del club, lo cierto es que al menos tendrá un par de años de excelente nivel, puesto que por ejemplo en 2008, el equipo ganará un histórico doblete en su país, ya que sería campeón tanto de la Liga de Eslovaquia como de la Copa de Eslovaquia, y ante esto otra vez se clasificaría para jugar en la fase previa de la Champions League, y para desgracia del equipo, en la última fase previa le tocaría enfrentarse ante la poderosa Juventus de Italia,
en donde el conjunto eslovaco perdería por un duro global de 5-1, pero lamentablemente justo al año siguiente de aquella gran campaña, el equipo empezaría una decadencia que continúa hasta el día de hoy, puesto que debido a sus buenos resultados, lamentablemente el equipo no podía retener a sus grandes figuras y el club se quedó sin un recambio bueno de jugadores, por lo cual la institución rápidamente bajó su nivel e incluso descendería en 2010, es decir, un equipo que hace solo un par de años era campeón de la Liga de Eslovaquia y jugaba ante los mejores equipos europeos, de la noche a la mañana desciende a la segunda categoría, algo simplemente insólito, en donde además de las razones deportivas, el equipo sufrió mucho en cuanto al ámbito económico, puesto que el club se había declarado en quiebra justamente en aquel momento, y a partir de 2014 el equipo comenzaría desde cero, bajo el nombre de Academia Petralka, y cuando les digo que comenzó desde cero, no les estoy mintiendo, ya que comenzó a jugar desde la quinta división del fútbol de Eslovaquia, y podemos decir que tras unos cuantos ascensos meteóricos, desde el 2018 en adelante, está jugando en la segunda división de su país, categoría en la que continúa hasta el día de hoy. Señoras y señores, ahora es turno de ver un equipo muy diferente al anterior que acabamos de ver, pero que aún así entra en la categoría de equipo raro, ya que si por ejemplo el Armedia Bratislava era un club extremadamente pequeño de Eslovaquia, el caso del Debreceni de Hungría es un tanto diferente, ya que es uno de los clubes más históricos del país y constantemente ha participado en la primera división, en donde podemos decir que ganó más relevancia a principios del siglo XXI, puesto que en ese momento el Debreceni comenzó a ganar títulos nacionales de manera más seguida. Pero bueno, hablando un poco sobre la historia del equipo, podemos decir que el apodo del club es Loki, y cualquiera que no conoce la historia podría pensar que este apodo hace referencia a la clásica figura de la mitología nórdica, pero lo cierto es que en este caso, la palabra Loki es un diminutivo para Lokomotiv, ya que el Debreceni es un equipo con un fuerte vínculo con el sector ferroviario, y justamente en aquella parte del mundo, los clubes ligados a los ferrocarriles llevan aquella denominación. Y bueno, en cuanto a lo que pasa dentro de la cancha, podemos decir que el equipo fue fundado en 1902, bajo el nombre de Club Deportivo Ferrocarril de Debreceni, pero no comenzó a jugar tan seriamente hasta el año de 1926, en donde empezaría el profesionalismo en Hungría. Pero hay que decir que al menos en un comienzo, el equipo tendría años bastante malos, puesto que al llegar al profesionalismo, otro equipo de la zona se quedó con gran parte de los jugadores que habían, por lo cual el Debreceni quedó por muchas décadas a la sombra de este otro equipo, hasta que en la década de los 40, con la crisis económica que estaba sufriendo la otra institución, el Debreceni por fin se convertiría en el equipo más importante del sector, por lo cual empezó a tener mayor acceso a jugadores, y ante esto podemos decir que alcanzó la primera división de Hungría por primera vez en su historia en el año 42, pero para desgracia del equipo, luego de este gran logro, el club viviría décadas bastante irregulares, en donde en 50 años descendería hasta en 8 ocasiones, e incluso en la década de los 60 llegó a jugar en la tercera división, una completa locura la verdad, pero luego de muchos años de altibajo, en donde incluso llegaron a fusionarse con su clásico rival, finalmente en los años 90 empezaría la época dorada en el equipo, puesto que en el año 93 Debreceni consigue regresar por fin a la máxima categoría del fútbol húngaro, en donde por ejemplo en el año 99 y 2001 el equipo ganaría 2 veces la Copa de Hungría, consiguiendo así sus primeros 2 títulos de toda su historia, aunque claro, de cierta forma aquellos títulos estuvieron manchados, puesto que justamente en 2001 el equipo sería descendido a la segunda división como resultado de sospechas de ayudas arbitrales, pero al final no descendió debido a que el equipo que debía reemplazarlo no cumplía con las condiciones mínimas para estar en la primera división, por lo cual el Debreceni, luego de ser acusado de hacer trampa, continuó jugando tranquilamente en la máxima categoría de Hungría, y lo cierto es que este problema quedó en el olvido, puesto que entre los años 2005 hasta 2007 el equipo será ni más ni menos que tricampeón de la Liga de Hungría, y en los años siguientes nuevamente levantaría el título de su país en los años 2009, 2010, 2012 y 2014, por lo cual rápidamente se convertiría en uno de los clubes más relevantes de Hungría, y ante esto también jugaría muchas veces la fase previa de la Champions League, y después de quedar eliminado varias veces en la última ronda clasificatoria, finalmente el Debreceni tendría toda su recompensa en la temporada 2009-2010, puesto que tras vencer al Kalmar de Suecia, Levadia de Estonia y Levski Sofia de Bulgaria, este pintoresco equipo de Hungría se metería por primera vez en su historia en la fase de grupo de aquella competencia, en donde lamentablemente le tocaría en un grupo muy complicado, con grandes potencias como el Liverpool, Lyon y la Fiorentina, y para desgracia el equipo acabaría último en su grupo y no ganó ningún partido. Pero como suele pasar con este tipo de clubes, luego de tener una gran época dorada, el proyecto deportivo del equipo se apagó e incluso en el último tiempo descendió otra vez a la segunda división de Hungría, pero afortunadamente regresó en 2021 y hoy en día está jugando en la máxima categoría de su país. Continuando con la lista, ahora es turno de hablar del club más conocido de este video, el cual es el equipo de Hoffenheim. Y claro, muchos de ustedes en la caja de comentarios me pueden decir que el Hoffenheim no es un equipo raro, debido a que en el último tiempo lleva jugando muchos años en la Bundesliga de Alemania, pero eso es porque no conocen toda la historia detrás de este equipo de fútbol. Y es que antes de jugar en la máxima categoría de Alemania, este club literalmente era más pequeño que varios equipos de este video, puesto que no era más que un simple equipo regional. Y de hecho, en su más de 120 años de historia, el Hoffenheim solo ha ganado 6 miserables títulos, y todos ellos lo ganó en el siglo XXI. Y si les soy
sincero, el trofeo más importante que tiene es el de la Oberliga, ganando 2001, la cual corresponde a una de las divisiones más bajas del ámbito regional, por lo cual a pesar de que el Hoffenheim tiene muchos años de vida y un excelente presente a nivel deportivo, lo cierto es que en cuanto a títulos y relevancia internacional, el Hoffenheim es un equipo demasiado pequeño. Pero bueno, para hablar un poco sobre la historia de este club, podemos decir que efectivamente el primer Hoffenheim fue fundado en el año de 1899, pero Alemania tiene la mala costumbre de que cuando un club se fusiona o es refundado, la institución deja el año de fundación del equipo más antiguo en lugar de considerar la fecha de fusión de ambos clubes. Y digo esto ya que en teoría el actual Hoffenheim no nació en el siglo XIX, sino que su historia data del año de 1945, cuando justamente se fusionaron dos equipos de la zona. Y claro, como le decía anteriormente, por mucho tiempo el Hoffenheim era casi un equipo de barrio, pero podemos decir que en la década de los 90 muy lentamente el equipo aumentaba su nivel. De hecho podemos decir que pasó de la séptima categoría a la quinta división alemana en solo unos cuantos años, lo cual para ser un equipo humilde es un logro bastante grande, pero la historia del club verdaderamente cambiaría en el año 99, ya que en dicho momento aparece el señor Dietmar Hopp para invertir en el equipo. Y es que claro, este señor es un empresario alemán que se hizo millonario tras fundar la llamada empresa SAP, la cual está dedicada al mundo de la informática y la computación, tanto para empresas públicas como para empresas privadas, en donde se puede decir que la compañía más grande de venta de software alrededor de Europa. Y ante esto, el señor Dietmar Hopp se transformó en uno de los hombres más ricos de toda Alemania, en donde su fortuna se estima en más de 5.000 millones de euros. Y claro, ante esto, muchos de ustedes se pueden estar preguntando ¿por qué el hombre más rico de Alemania decide invertir en un equipo tan pequeño? Y la respuesta es sencilla, porque justamente cuando era joven, Dietmar Hopp llegó a jugar en este equipo, y como era su equipo de la infancia, cuando se convirtió en multimillonario, quiso regresar al club de sus amores, pero en esta ocasión para convertirlo en uno de los clubes más grandes de toda Alemania. Y claro, como pueden ver, el Hoffenheim tuvo mucha suerte de que justo uno de sus juveniles se convirtiera en multimillonario, y la institución obviamente aprovechó esta ayuda económica, y a partir de entonces comenzará un meteórico ascenso, puesto que entre los años 2001 hasta 2008, el Hoffenheim ascendió desde la cuarta división hasta la máxima categoría del fútbol alemán, algo simplemente impresionante, en donde en la actualidad muchos hablan sobre el ascenso del Leipzig, pero el Hoffenheim, con un proyecto deportivo muy parecido, lo hizo muchos años antes. Y bueno, como le decía anteriormente, a día de hoy ya lleva más de una década en la Bundesliga, y lo cierto es que tras afianzarse en la máxima categoría, el equipo cada vez invertía más dinero en mejores jugadores, y al contrario de lo que puedan pensar, el Hoffenheim ha jugado muy pocas veces en torneos internacionales. De hecho, en todos estos años solo ha jugado 5 veces a nivel europeo, en donde por ejemplo, su primera y única participación en la Champions League sucedió en 2018, ya que luego de terminar en el tercer lugar de la Bundesliga, el Hoffenheim se clasificaría de manera directa para este torneo continental, en donde un grupo conformado por Manchester City, Lyon y Shakhtar Donetsk, lamentablemente el Hoffenheim terminaría último en su grupo y no ganaría ningún partido, por lo cual hasta el día de hoy el Hoffenheim no sabe lo que es ganar en la Champions League. Bueno gente, y para terminar con este gran video, terminamos hablando sobre el Rostov de Rusia, el cual tiene una historia más o menos similar a la del resto del club de la lista, en donde este peculiar equipo ruso, en sus primeros años de vida, simplemente era un club del ascenso, pero en la época moderna vino una entidad que invirtió mucho dinero en el equipo, con lo cual a la Rostov podía darse el lujo de competir a nivel internacional. Y es que claro, a principios del siglo XXI, este curioso equipo ruso se cambió de nombre al que todos conocemos actualmente, y por si ustedes no lo sabían, el equipo es propiedad del Oblast de Rostov, en donde básicamente en Rusia le llaman Oblast a la máxima división administrativa de aquel país. Es decir, en palabras simples, será algo así como las provincias o regiones del resto de países, o en el caso de España, será similar a una comunidad autónoma, por lo cual podríamos decir que Rostov es un equipo que tiene el apoyo económico y administrativo de una región, lo cual de cierta forma explica toda su mejoría deportiva. Y es que claro, este equipo tuvo unos comienzos radicalmente diferentes, debido a que fue fundado en el año de 1930 bajo el nombre de Selmash-Stroy, y se cuenta que fue fundado por un grupo de trabajadores de una fábrica que se llamaba Rosselmash, la cual era una empresa dedicada a crear maquinaria agrícola y cosechadoras, por lo cual nos podemos dar cuenta que los orígenes del club son bastante humildes, y en los siguientes años, luego de cambiarse de nombre un par de veces, podemos decir que recién en los años 60 logra debutar en la primera división de la Unión Soviética, pero lamentablemente tendría pésimos resultados, y es que durante gran parte de su historia, este club simplemente era un pobre equipo de relleno, en donde solo en contadas ocasiones ascendía a la máxima categoría, pero su historia cambiaría en 2003, cuando la institución se cambia definitivamente de nombre al que todos conocemos hoy en día, en donde parece que este cambio de nombre le daría suerte, ya que en su primer año, bajo la denominación de Rostov, el equipo llegaría a la final de la Copa de Rusia, en donde lamentablemente perdería ante el Spartak de Moscú, y después de tener un pequeño traspié en 2007, momento en el cual volvieron a descender de categoría, el
proyecto deportivo del Rostov seguiría igual de firme, y luego de salir campeones de la segunda división 2008, finalmente en 2014, el Rostov tendrá su revancha y ganaría la tan ansiada Copa de Rusia, en donde se cuenta que venció en la final al Krasnodar por lanzamientos penales, mientras que en su liga local, cada año que pasaba, el equipo seguía escalando posiciones, y ante todo pronóstico, el Rostov haría una de sus mejores campañas de su historia en la temporada 15-16, en donde el equipo terminaría en el segundo lugar, a solo 2 puntos de ser campeón, por lo cual se clasificaría a la fase previa de la Champions League, y ahí, tras vencer a duros rivales como el Anderlecht y el Ajax, el Rostov continuaría siendo historia, y ahora se metería de forma histórica a una fase de grupo de la Champions League, en donde fuera de bromas, tendrá un desempeño más que aceptable, puesto que en un grupo muy difícil, conformado por Atlético de Madrid, Bayern Múnich y PSV, el equipo ruso daría la sorpresa y terminaría en el tercer lugar, eliminando así el conjunto holandés, y además de esto, tuvo una épica victoria ante el Bayern Múnich por un marcador de 3-2, por lo cual la aventura del Rostov no dejó indiferente a nadie, y claro, como quedó en el tercer lugar de la fase de grupo de la Champions, cayó relegado para jugar el Europa League, y en aquel torneo el Rostov seguiría siendo historia, puesto que en los 16avos, el equipo ruso se dio el lujo de eliminar al Sparta Praga por un gol de 5-1, mientras que en octavo de final se tuvo que enfrentar a un team histórico de Inglaterra como el Manchester United, en donde en un apretado partido, el Rostov solo perdería por un gol de 2-1, y si les soy sincero, los rusos estuvieron muy cerca de dar la sorpresa, y bueno, como ustedes bien saben, después de aquellas buenas campañas a nivel internacional, el Rostov dejó de competir a nivel europeo debido a que Rusia fue castigada por la UEFA debido a las consecuencias de la guerra que tiene este país con Ucrania, por lo cual no sabemos cómo será el rendimiento del equipo en este último tiempo. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy .0 Europa, nos vemos.